sus contradicciones y los hechos que los llevaron a entrar al pantanoso mundo de la política. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El estadista francés Charles de Gaulle dijo que la política es demasiado seria para dejarla solo en manos de los políticos. Usted lo sabe, la degradación de la clase gobernante a lo largo de todo el mundo es un hecho incontrovertible. Hubo un tiempo que parece cada vez más lejano en que los cargos públicos estaban ocupados por verdaderos intelectuales, académicos y estadistas. ¿Qué me dice usted de Winston Churchill, que además de dirigir la guerra contra el nazismo, fue merecedor ni más ni menos que del Premio Nobel de Literatura? O los discursos en defensa de las causas sociales del diputado Víctor Hugo en la Asamblea Francesa. Pongamos, por ejemplo, el caso mexicano. Durante el siglo XIX, entre nuestros políticos, podían encontrarse grandes eruditos de la talla de Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino, Francisco Zarco, José María Luis Mora. Más tarde, durante la primera mitad del siglo XX, el gobierno contaba con escritores como José Gorostiza, Martín Luis Guzmán. José Vasconcelos lo ocupó todo en ese espacio, el político y el cultural. Posteriormente, escritores como Daniel Cosío Villegas, Rosario Castellanos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, abanderaban la diplomacia mexicana o conducían la política cultural del país. La literatura como un acto político, la literatura comprometida, las convicciones críticas o de resistencia de los hombres y mujeres de letras que se sumaron al gobierno o al partido, se han diluido por completo en la política del espectáculo. No que los políticos tengan que ser escritores, ni que los escritores tengan que ser políticos, pero muchos escritores han hecho lo que no han hecho los políticos. Hoy hablaremos de algunos casos paradigmáticos, algunos solamente de escritores que hicieron política activa. No se vaya, ya lo dijo el comediante estadounidense Will Rogers, todo está cambiando, la gente se toma en serio a los humoristas y a los políticos como una broma. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Que otros pueblos vivan si es su deseo en la esclavitud. Nosotros los romanos no queremos. Desde el pasado remoto nos llega este libro, El Orador de Marco Tulio Cicerón, uno de los tratados sobre el arte de hablar y escribir más importantes de toda la historia de la cultura occidental, así como usted lo oye. Está dirigido a Bruto, el político romano en quien Cicerón, el primer humanista del Imperio Romano, veía como adalid de la República frente a los embates despóticos de Cayo Julio César. Cicerón vivió en carne propia la furia del poder. Fue asesinado por el ganador de la disputa por el trono, después del asesinato de César durante los idus de marzo. No conforme con eso, el tirano Marco Antonio mandó clavar la cabeza y las manos de Cicerón en el mismo sitio en el que el humanista pronunció sus catilinarias y sus filípicas, grandísimos discursos contra el despotismo. He traído aquí dos perlas producidas por grandes escritores que hicieron de la política uno de sus oficios. Dos piezas discursivas que son justas herederas de los principios rectores del orador de Cicerón: invención, disposición y elocución. Al ser elegido legislador en la Asamblea Francesa de 1849, el diputado Víctor Hugo comenzó así su famoso discurso contra la miseria. Yo no soy, señores, de los que creen que se puede eliminar el sufrimiento en este mundo. El sufrimiento es una ley divina, pero yo soy de los que creen, que afirman que se puede destruir la miseria. Tengan en cuenta, señores, que no estoy hablando de disminuir, deteriorar, restringir, limitar, sino que hablo de destruir la miseria. La pobreza es una enfermedad del cuerpo social, como la lepra era una enfermedad del cuerpo humano.
La miseria puede desaparecer como la lepra desapareció. Destruir la miseria, sí, esto es posible. 13 años más tarde, en 1862, ese discurso tomaría la forma de una obra maestra de la literatura universal, Los Miserables. Casi 100 años después del discurso de Hugo, el 22 de junio de 1944, la miseria llegó a París. Se instaló y tuvo permiso. Los nazis terminaron la batalla de Francia en 6 semanas. Domingo 23 de junio de 1940, los ciudadanos de Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo se enteraron en la prensa de sus nuevos gobernadores. Gran Bretaña era el último bastión que necesitaba el Reich para que Europa se tiñera por completo de rojo y negro. El recién elegido primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, no solo combatió el fuego con el fuego, como los antiguos, desde su toma de posesión, defendió los valores de la República y la democracia con el poder de la palabra. Algunos días antes de la caída de París, en su discurso en la Cámara de los Comunes, transmitió por la radio, dejó algunos de los pasajes más poderosos de la retórica moderna. Escuche usted solo un breve fragmento. Hitler sabe que tendrá que quebrarnos en esta isla o perder la guerra. Si podemos hacer frente a él, toda Europa puede ser liberada y la vida del mundo puede avanzar hacia amplias tierras iluminadas por el sol. Pero si fallamos, entonces todo el mundo, incluso los Estados Unidos, incluyendo todo lo que hemos conocido y cuidado, se hundirá en el abismo de una nueva era oscura que se hizo más siniestra y quizá más prolongada, a las luces de la ciencia pervertida. Preparémonos, pues, para cumplir con nuestros deberes y contemporáneos de tal manera que si el Imperio Británico y su mancomunidad perduran 1000 años, los hombres dirán, este fue su invento más sublime. Este fue el primero de los discursos con que Winston Churchill habló al pueblo británico en 1940. La Luftwaffe sufrió su primera derrota en la batalla de Inglaterra. La Real Fuerza Aérea Británica demostró que los nazis pueden ser derrotados. Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos debieron tanto a tan pocos, dijo Churchill en aquel discurso que se radiodifundió en agosto de aquel año. Winston Churchill. El escritor francés Jean-Paul Sartre es recordado no solo por su trabajo filosófico y sus novelas existencialistas, sino por sus férreas convicciones políticas en las que entendía la literatura, entre otras cosas el teatro, como un arma para transformar la sociedad y lograr el socialismo. Esa era una idea muy común que llegó a su punto más alto durante la Revolución Cubana. Aquí hemos dedicado algún espacio a ese episodio. La literatura comprometida, que tuvo también sus referentes alemanes como Bertolt Brecht y que encontró eco en la literatura latinoamericana durante toda la segunda mitad del siglo XX. Cuando Francia quedó ocupada por las fuerzas nazis, estos ideales tuvieron la forma de un periódico clandestino y hallaron en Albert Camus, el mariscal de la guerra de la palabra durante la noche de la verdad. El dramaturgo estadounidense Arthur Miller escribió que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Usted lo sabe, Albert Camus fue uno de los filósofos y los escritores más importantes del siglo XX. Llegó a París desde Argelia en 1940, cuando comenzaba la ocupación. En París comenzó a trabajar como secretario de redacción en el diario Paris Soir y como editor en la editorial Gallimard. En 1941 apareció el periódico Le Combat, una fortificación de tinta y papel de resistencia frente a la ocupación alemana. Su cabecera llevaba este pensamiento de Clemenceau: en la guerra como en la paz, la última palabra es la de aquellos que no se rinden nunca. También se podía leer un lema político: un solo jefe, de Gaulle, un solo combate por nuestras libertades. Este periódico fue fundado por Albert Camus, Jean-Paul Sartre, André Malraux y Emmanuel Mounier. Los primeros números fueron volantes de una sola página,
de los que se imprimían 2.000 ejemplares. Hacia el final de la guerra, el Volante se había convertido en un periódico en forma y tiraba 250.000. En aquellos artículos de Camus, que el editorial Debate publicó recientemente, con el título La noche de la verdad, Camus escribió del periodista comprometido durante uno de los momentos más oscuros de la historia. Tengo aquí en este dispositivo el libro de Albert Camus, La noche de la verdad, que son sus artículos de combate de 1944 a 1947 inclusive. ¿Qué es un periodista? Se pregunta. Es un hombre que se supone tiene ideas, que se encarga a diario de informar al público de los acontecimientos del día anterior. Es un historiador sobre la marcha y su principal preocupación, el deber de decir la verdad. Y está también este otro libro fundamental, El hombre rebelde, de Albert Camus. No se olvide usted que fue Albert Camus quien criticó duramente el totalitarismo y el comunismo. Son diversos momentos. Hoy en día, una parte de nuestra prensa se ha dedicado a ser una prensa de propaganda para defender al gobierno que paga sus páginas. Mario Vargas Llosa anunció su candidatura presidencial en Arequipa, su ciudad natal. La campaña empezó en 1989. El escritor se lanzó como el candidato de la coalición Frente Democrático. Según las encuestas, su victoria estaba asegurada. Contaba con un 47% de intención de voto, muy delante de los demás candidatos, fundamentalmente de Alberto Fujimori, quien contaba con apenas 3%. Así como usted lo oye. Poco antes de la elección surgió el llamado Tsunami Fujimori. Fujimori era un desconocido para la opinión pública hasta semanas antes de las elecciones, cuando su popularidad empezó a crecer como la espuma, inexplicablemente. Este ascenso propulsó al candidato a segundo lugar, detrás de Vargas Llosa, en la primera ronda de las elecciones. En la segunda, Fujimori aplastó al escritor con el 62.5% de los votos. La historia convirtió al ganador de aquella elección en un criminal traidor y con el tiempo a Mario Vargas Llosa en el Premio Nobel de Literatura. Destino, vida, literatura y política. Tras su derrota, el escritor se retiró de la política y se entregó a la literatura nuevamente. Durante una presentación en la Feria del Libro de La Plata de 2016, dijo: creo que ganándome la elección Fujimori me hizo un gran favor personal, me devolvió a la literatura, que es realmente mi vocación. Mario Vargas Llosa fue un defensor del liberalismo y un crítico férreo del autoritarismo. En su libro, La llamada de la tribu, publicado por Alfaguara, Vargas Llosa sigue el recorrido de la doctrina liberal a través de pensadores canónicos que le dieron forma. Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-François Revel. Hemos traído a esta sección el inicio de su autobiografía intelectual, La llamada de la tribu. No lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. Describe mi propia historia intelectual y política, el recorrido que me fue llevando, desde mi juventud impregnada de marxismo y existencialismo sartreano, al liberalismo de mi madurez. No hay que entender el liberalismo como una ideología más. Esos actos de fe laicos tan propensos a la irracionalidad, a las verdades dogmáticas, igual que las religiones. El liberalismo es una doctrina que no tiene respuestas para todo, como pretende el marxismo, y admite en su seno la divergencia y la crítica, a partir de un cuerpo pequeño pero inequívoco de convicciones. Por ejemplo, que la libertad es el valor supremo y que ella no es divisible y fragmentaria, que es una sola y debe manifestarse en todos los dominios en una sociedad genuinamente democrática. Por no entenderlo así, fracasaron todos los regímenes que, en las décadas de los 60 y 70, pretendían estimular la libertad económica siendo despóticos, generalmente dictaduras militares. Esos ignorantes creían que una política de mercado podía tener éxito con gobiernos represivos y dictatoriales.
El 29 de diciembre de 1989, el diario El País publicó una nota anunciando el triunfo electoral de Václav Havel en Checoslovaquia. Decía así la página del periódico: el principal dirigente de la oposición checoslovaca, el dramaturgo Václav Havel, de 53 años, se convirtió ayer en el nuevo presidente del país al ser elegido por unanimidad por los diputados de la Asamblea Federal, en su gran mayoría integrada aún por miembros del Partido Comunista. Havel, que fue perseguido y encarcelado por el antiguo régimen, ha logrado un consenso nacional muy amplio para ser el jefe de Estado de Checoslovaquia hasta la celebración de elecciones libres en 1990. El dramaturgo checoslovaco se convierte en el primer presidente no comunista de ese país, que desde hace 4 décadas, y su nombramiento culmina la primera fase de un proceso de reformas democráticas. Havel reunió los apoyos de comunistas del nuevo foro de la Iglesia y de los estudiantes. Líderes nacionales de Checoslovaquia, como el entonces primer ministro, el comunista Marian Kaifa, hasta el máximo representante de la Iglesia Católica en Checoslovaquia, el cardenal František Tomášek, elogiaron la elección de Havel. La política y la pluma fueron consecuencias inevitables en la vida de Havel. Su vida fue convulsa. Desde sus primeros años, nacido en 1936, Havel fue testigo durante la infancia de la ocupación militar nazi en Praga. En 1948, durante los crueles años del estalinismo, la propiedad de la familia Havel fue confiscada y él privado de la educación secundaria por sus orígenes burgueses. A pesar de ello, Havel alcanzó el nivel universitario asistiendo a escuelas nocturnas y trabajando como técnico de laboratorio durante el día. Fue en el año de 1959 cuando Havel consiguió trabajo como tramoyista en un teatro de Praga. Ahí comenzó a colaborar con el dramaturgo Iván Vysotsky y al poco tiempo se convirtió en dramaturgo residente de la compañía teatral Belaustrada. Havel fue un enérgico opositor al totalitarismo soviético, lo que le valió ser encarcelado en el año de 1977. Entre sus libros destacan Cartas a Olga, Consideraciones desde la prisión, El poder de los sin poder y La responsabilidad como destino. Havel dijo en distintos espacios que nunca quiso ser un escritor político, pero a pesar de ello aseguraba que los buenos escritores y el buen arte, y en particular el buen teatro, siempre son políticos, pero no porque los escritores y los directores quieran ser políticos, sino porque es algo inherente a la esencia del drama. En el taller de la otra aventura, antes que nada, 2 clásicos. El primero de ellos, de Orson Welles, Ciudadano Kane. Seguramente usted ya ha visto esta película, vuélvala a ver, yo la he visto varias veces. Y luego me traje estas 2 películas que a mí me impresionaron en su momento y que me parece que están bien realizadas. Una es Hotel Ruanda, La Matanza, y otra buena película que es La Lista de Schindler. Política activa, compromiso y arte. En un entorno
De la mesa de novedades, mire, la editorial ERA nos ha hecho llegar 2 libros. El primero de ellos, de Martín Solares, El fantasma de las novelas y otros métodos instantáneos del análisis literario. Esto es un manual que puede ser muy útil si usted empieza a escribir y quiere realmente saber cómo se puede analizar un libro. Y también, de la misma editorial, Antropología del silencio, de uno de nuestros grandes ensayistas, Claudio Lomnitz. La expresión zona de silencio se refiere a regiones donde la violencia ha instaurado tal miedo entre la población que el periodismo no puede ejercerse libremente y las vías de comunicación informales, como el rumor, se vuelven fundamentales para sus habitantes. Un libro realmente estrujante, Antropología de la zona del silencio. Y los libros del asteroide nos hacen llegar este libro, El gran terremoto, de Katrin Schulz. Una fascinante investigación que nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las sociedades actuales frente a los desastres naturales. Entre nosotros, que padecemos desastres naturales, puede ser un libro realmente interesante. De la mesa de novedades. Escuche usted esta breve crónica de bolsillo, no se deje engañar. Los políticos que publican libros no son escritores, son políticos que utilizan esto que yo tengo aquí para hacer directamente política. En cambio, hay políticos serios que se han dedicado a la política activa en México y en el mundo. Por ejemplo, un gran escritor, Raymond Aron, no hizo exactamente política activa, pero influyó directamente en ella. Desde luego Sartre, Camus. Y en México y entre nosotros, ¿cómo no mencionar a José Vasconcelos? Quizás el maestro de maestros, tanto en la cultura como en la política. Insisto, cuando vea usted el libro de un político, piense, no es un escritor, está utilizando un instrumento para hacer política. Una breve crónica de bolsillo. Cerca del final de su vida, Johann Wolfgang von Goethe escribió: con el odio nacional ocurre, desde luego, una cosa particular. Siempre lo hallarán revistiendo la máxima violencia e intensidad en los peldaños más bajos de la civilización. Pero hay un escalón en el que desaparece totalmente y en el que uno se encuentra, hasta cierto punto, por encima de las naciones, y en el que la dicha o el infortunio de la nación vecina se sienten como si la acaeciesen a la propia. Este nivel de la civilización era en mí algo connatural, y yo me había afianzado en él desde mucho antes de alcanzar la edad de 60 años. En sus inventarios, José Emilio Pacheco dedica un largo artículo al escritor e intelectual revolucionario mexicano, por llamarle así, Martín Luis Guzmán. Escribe Pacheco: a raíz del asesinato de Madero, Guzmán se incorporó a las fuerzas revolucionarias. Carranza lo puso a las órdenes de Villa, que iba a ser el gran personaje de su obra. Participó en los gobiernos de la Convención de Aguascalientes y ocupó cargos en la Universidad, la Biblioteca Nacional, la Secretaría de Guerra. A comienzos de 1915 se exilió, roto el sueño de un México regido por el caudillo bárbaro. En El Águila y la Serpiente cuenta con lujo de detalle su experiencia revolucionaria y pinta de cuerpo entero a personajes como Carranza, Obregón, Villa y tantos otros hombres de armas que pasarían a la historia como héroes o patriotas. Así lo dijo José Emilio Pacheco. Escúchelo usted. Al borde de los 40 años rescató su experiencia revolucionaria en El Águila y la Serpiente, que enlaza los libros de John Reed con las novelas políticas de Malraux y se convierte en la obra maestra castellana de lo que hoy denominamos New Journalism.
Se borran los límites entre ficción y no ficción y solo brilla en su punto más alto el arte narrativo. Se ha dicho con justicia que El águila y la serpiente es para la revolución lo que fue la historia de Bernal Díaz del Castillo para la conquista. Se ha afirmado también que es la novela de los de arriba, el libro de los caudillos. El ausente es el pueblo en armas. El artista del Ateneo no llega a verlo sino como carne de cañón. Pero entre la estética de la violencia y la fascinación de la carroña, la prosa de Guzmán convierte en epopeya lo que narra. Los generales se vuelven personajes de Tácito, Plutarco. La revolución queda exaltada al rango de un pasado clásico. Durante muchos años, su literatura le valió el ostracismo. En sus propias palabras, aprendió a paladear el raro deleite de quien se dedica a coleccionar desaires. Su obra se convirtió, al paso del tiempo, en uno de los pilares del edificio literario llamado Novela de la Revolución. Yo traigo aquí los libros de José Emilio Pacheco, que son estos 3 tomos de inventario, son 3 tomos extraordinarios de periodismo cultural, publicados por la editorial Era, y también un tomo de las obras completas de Martín Luis Guzmán, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Les recuerdo que si quiere usted recibir el contenido íntegro de nuestros guiones, así como la bibliografía completa de los libros que traemos cada semana al programa, solo tiene que buscar nuestras redes sociales. Y ya lo sabe usted, como todas las semanas, una frase célebre. Escuche usted esta: que un hombre muera por una causa no significa nada en cuanto al valor de la causa. Oscar Wilde. Nosotros nos vamos, pero usted se queda aquí con la mejor información del día en ADN Noticias. Yo soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.